Vamos a hablar del día del Señor que viene. La palabra habla de varios días del Señor, pero hoy vamos a hablar del rapto de la iglesia, de la venida de Cristo. Segunda carta de Pedro capítulo 3. Pedro toma su pluma y bueno, hace esta escritura enseñándole a la iglesia que tenían que estar preparados. Bueno, ¿estamos listos? Vamos a leer todos. Ustedes ya vienen, el que está en ayuno, gloria a Dios, y el que no, pues viene bien desayunadito, puede también leer con nosotros. Vamos a leer, lo dice la palabra, segunda carta de Pedro 3:1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Muy bonito como les habla, ¿no? Vuestro limpio entendimiento. O sea que le está diciendo, ustedes son muy pilosos. Ustedes son de los que Pilo paga. Número 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes habían sido dichas por ¿quiénes? Por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ahí vamos a la primera parte. Entonces el apóstol Pedro está escribiendo a una iglesia que fue esparcida por muchos lugares. Usted puede mirar en el capítulo 1. Dice que la carta fue dada a la gente que fue esparcida por Asia, por Bitinia, Capadocia, Galacia. Y él les escribe una y la segunda carta para advertirles que el día del Señor va a venir. ¿Cuál era su advertencia? Que el día del Señor va a venir. Y eso tiene que ver con el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces aquí les está diciendo que tiene evidencias de que tanto los profetas que hablaron en el Antiguo Testamento como también los discípulos, el pueblo que creyó, tienen seguridad de lo que él les está diciendo. Cuando miro, por ejemplo, o miramos Daniel, capítulo 7, versículo 13, Daniel vive entre el año 620 a 538 antes de Cristo. 600 años antes de que Cristo naciera, ya Daniel está viendo lo siguiente. Mire lo que habla Daniel. Daniel capítulo 7:13. ¿Están ahí conmigo? ¿Ya llegaron o no llegaron? Vamos, ¿qué dice Daniel? Miraba yo. Vamos, ¿qué dice Daniel? Miraba yo en las visiones de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado ¿qué? Dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿De quién está hablando? Del Rey de Gloria, pero no había nacido. Tremendo eso, todavía no ha nacido, pero él ya está viendo lo que está hablando Pedro, que Cristo, el que vino, murió en la cruz del Calvario, resucitó, fue a la eternidad, ahora él vuelve. ¿Y por quién viene? Por una iglesia que vamos a mirar a través de la palabra, que esté lista y preparada. Y quiero comentarles que en cuanto al rapto, fuera de tener conocimiento desde hace muchos años de que el Señor viene, también el Señor me ha permitido y he tenido la oportunidad de soñar o tener visiones en cuanto al rapto de la iglesia. No sé si alguno se ha soñado alguna vez con algo así, y irse con el Señor es lo mejor que le puede pasar al hombre. Lo mejor que nos puede pasar, fuera del caldo de costilla que usted se come, de la langosta, la casa, lo mejor que nos puede pasar es ser raptados. Es una cosa impresionante, mi amado hermano. Yo le animo para que no se quede y disfrute ese momento de echar para arriba. Y en esos días que pues el Señor me permitió tener quietud, yo quería hacer muchas cosas, pero no podía, me dormía, porque estaba en proceso de restauración, de recuperación de mi salud. Me suspendieron los celulares y dije, Señor, pues entonces yo me sujeto. Y tenía que de alguna manera pasar tiempo descansando. Y pues todo ayuda bien. Pero el Señor hace 8, 15 días me permite mirar este tema, y me permite tener un sueño donde yo veo los cielos que se abren, como dice Pablo a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, y empiezo a ver gente que empieza a levantarse y a encontrarse con el Rey de Gloria. Pero pasaron cosas interesantes que quiero contarles. Mientras yo miraba gente que iba para arriba, me preocupaba que yo no era levantado.
y había un grupo de familias. Entonces me acerco a ellos angustiado y les digo: ¿ustedes sabían? ¿Les hablaron algún día de que Cristo venía? Mire, esto es el rapto de la iglesia, ¿ustedes sabían? Y aquellas familias a las que yo les preguntaba en el sueño quedaron calladas, y con su silencio me daban a entender de que sí sabían, de que ellos tenían un conocimiento, pero que ya no había nada que hacer. Pero ¿sabe qué fue lo duro ahí? En medio de ese sueño yo les digo a ellos: y yo soy pastor, yo soy pastor, yo sabía de esto y yo soy pastor. Y me angustié porque dije: ¿cómo así todo el mundo saliendo y yo me quedé? Y caminé como por un túnel, y cuando salgo a la final de ese túnel de medio oscuridad, encuentro a alguien que yo no me imaginé encontrar, y era nada menos que mi mamá. Yo dije: pero mi mamá está aquí. ¿Cómo así que mi mamá no ha sido raptada? Si es una mujer que ha temido a Dios siempre. Yo dije: ¿cómo es posible que esté acá? Y de alguna manera pues me trajo pues algo de alegría de encontrar y en ese momento viene la palabra, o el Espíritu me habla que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dije: Señor, los muertos en Cristo son los que están siendo levantados ahorita, y después de ellos seguimos nosotros. Y estábamos ahí expectantes con mi mamá. ¿Qué momento? ¡Bum! Echábamos para arriba. Eso me trajo alegría. Los muertos en Cristo están levantándose. Ahora los que, dijo Pablo, los que estamos vivos seremos levantados para estar siempre con Él. Y Pablo y Pedro, hermanos, tienen la voluntad de escribir lo que el Espíritu les dice que había que estar pilosos para ese momento. Versículo 3 dice: sabiendo primero esto. Está escribiendo el apóstol Pedro la segunda carta al pueblo que le fue esparcido. En el versículo 3 dice: sabiendo primero eso. ¿Están ahí? ¿Sí? ¿No se embolataron? ¿No se emocionaron mucho con que el pastor se quedó, pero luego ya tenía esperanza de que se iba? Oiga, yo dije esta mañana: ¿y si el pastor se quedaba, entonces ustedes? No, todos tenemos que estar listos. Todos tenemos que estar listos. Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán ¿qué? Burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, escuchen lo que dicen los burladores: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entre otras palabras, ustedes han creído en un Cristo que viene, pero no ha venido. Han pasado ya muchos años y no ha llegado. ¿A dónde está su Cristo? ¿Dónde está la promesa? Y gente que empezaba a burlarse, no solamente los de afuera, sino los de adentro. Dice la palabra: Pablo y Timoteo y también Judas están hablando de que había que tener cuidado aún con los de adentro, porque había gente de adentro que desanimaba a los que estaban en casa. Tremendo por los de afuera, pero cuando hay gente de adentro que están en casa y desaniman, es una cosa preocupante. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Esa palabra advenimiento, el diccionario lo traduce lo siguiente: dice, por lo tanto es la venida o llegada de algo o de alguien, especialmente si dicha llegada es esperada y solemne. ¿Sí estamos esperando a Jesús? ¿Sí lo estás esperando? Pero le tengo noticias interesantes. Vamos desarrollando a través de las palabras. Los burladores y todo eso en el versículo 5. Escuche, ellos no creen en lo que Pedro escribe. Esos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Génesis capítulo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos, la tierra y todos. Pero hay gente que no cree eso. Y Pedro está diciendo: hay burladores, hay gente que se burlan ni creen de que Dios creó todo lo que existe. Versículo, vamos a cuál, al 6, ¿no? Por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en ¿qué? En agua. Estaba recordando que hubo un diluvio, pero los cielos y la tierra que existen ahora estarán reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hablando de los que rechazaron a Dios. Y Pedro les está diciendo: mire que hubo un diluvio y el Señor dejó una señal. ¿Cuántos han visto el arco iris?
Qué hermosura, ¿no? Qué hermosura de arco. Cada vez el Señor le dijo al pueblo y a los que empezaron a vivir de ahí en adelante, cada vez que miráramos ese arco recordáramos que hay un pacto, hay una promesa. ¿Cuál es? Que la tierra nunca jamás volvería a ser destruida por diluvio. Pero ahora viene por algo fuerte que es el fuego. Algo fuerte. Apocalipsis, Zacarías hablan de que la tierra, la tercera parte va a ser quemada. Va a haber una transformación en fuego. Pero lo interesante para nosotros es que ya no vamos a estar ahí. Vamos a estar con nuestro amado. Ahí del que se quede. Ahí del que se quede. No, por ningún motivo tiene que quedarse del rapto de la iglesia. O cuando el Señor lo llame a través de la muerte. Porque hay dos cosas. Bien sea que el Señor venga o bien sea que la muerte nos sorprenda y nos encontremos rápido con el Señor arriba. Por algún lado nosotros tenemos que estar listos, guardados. Dice que pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Entonces aquí miramos dos pasajes en la Biblia. Dicen que en los postreros días vendrán burladores. Tanto 2 de Pedro 3:3 que estamos leyendo y Judas, apúntelo ahí porque no lo vamos a leer. Judas 1:18 explican de que vendrán burladores, gente que se va a burlar de lo que nosotros hemos creído y de quien nosotros hemos creído. Un burlador en este contexto es aquel que se burla de Cristo, ridiculiza las cosas de Dios y se oponen al evangelio. Les pregunto, ¿fue solo en los tiempos de Pablo, de Pedro, de Timoteo o también pasa en estos tiempos? También pasa en estos tiempos. Miramos también tanto Pedro como Judas escribían advertencias contra los falsos maestros que intentaban engañar aún a los demás. Hay que estar muy alerta ya les dije, no solo con los de afuera, sino también con los de adentro que quieren distorsionar lo que es la palabra de Dios. Aquí bueno, tengo otra. La palabra burlador se refiere a alguien que niega las verdades de las escrituras y atrae a otros para que les sigan en sus errores. Ustedes saben que en el año 2024 en París se hicieron los Juegos Olímpicos. Eso fue transmitido a nivel mundial y allí unos actores, artistas recrearon la Santa Cena cuando el Señor está con sus discípulos, pero no lo hicieron de una manera para exaltar el nombre de Dios. Lo hicieron como escarnio, como burla a la fe que nosotros hemos creído y en quien nosotros hemos creído. También para ustedes y todos los que nos escuchan hoy, no es desconocido que en los carnavales que se han hecho en países, en el caso como Brasil, son carnavales algunos donde han escarnecido, se han burlado de Cristo. En uno de ellos llevaban a Jesús amarrado con un lazo o algo y lo llevaban por las calles y la gente se burlaba de nuestro Cristo. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que los que crucificaron al Rey de Gloria y todos los que se han burlado compadecerán ante el trono de Cristo y allí darán cuenta de sus hechos. Eso no se queda así. Todos darán cuentas y daremos cuentas de lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Gloria a Dios que nosotros no estamos en el trono blanco, sino estaremos en el tribunal de Cristo. El trono blanco van todos los que rechazaron al Rey de Gloria, incluyendo los que se burlan, los que escarnecen al Rey de Gloria. Hay gente, mi amado hermano, que en ese tiempo se burla y tanto Pedro como Pablo, Judas están diciendo hay que tener cuidado con ese tipo de gente. Hermano, no, por eso necesitamos estar alerta a lo que la palabra de Dios nos habla. Nuestro pastor Omar salió esta semana, estuvo 3 días en la planeación de lo que se va a hacer en la Cruzada Cristiana para el 2026, 3 días. Lo llamé ayer o le escribí el viernes en la mañana, pastor, ¿cómo le fue? ¿Cómo? Dijo, no, bien, estoy ahorita pintando la fachada de nuestra iglesia. Y eso, pastor, nos la vandalizaron. Le echaron de todo por todos lados porque nosotros somos no sé qué y bueno. Y entonces pues ante el vandalismo pues toca pues arreglar las cosas. Pero eso es una realidad hoy mismo. Yo estoy hablando con la autoridad que el Espíritu de Dios nos da. Nosotros, dice la palabra, que no tememos
No tememos. Pablo dice, la palabra de Dios nos dice que nosotros obedecemos a Dios, obedecemos a Cristo, obedecemos. Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de las almas. Amén. Y estamos enfrentándonos en ese tiempo a ese tipo de personas que se burlan de nuestro Cristo, de nuestra fe. Pero bendito el Señor, que el Señor nos da las fuerzas para mantenernos, para sostenernos. Amén. ¿O somos de los que corremos? No es que nos mantenemos firmes. Miremos el versículo 8. ¿Están ahí? Mas, oh amados, ¿qué dice la palabra? No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es que el Señor paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente. Él es paciente. Si el Señor hubiera venido por ahí en 1980, no sé cuántos de los que ya habían nacido se hubieran quedado porque no lo hubieran conocido. Esta mañana una hermana dijo, yo llevo 6 años de conocer al Señor. O sea que si el Señor hubiera venido en en el 2010, pues esta hermana se hubiera quedado porque no había conocido de Dios. ¿Quién de aquí lleva por lo menos 1 año o 2 años de conocer de Dios? ¿Alguien? 2 años, 5 años. ¿Cuánto, mi hermana Alba? 1 año y medio. Y se cumple lo que dice la palabra allí en Hechos: yo y mi casa serviremos a Dios. Aleluya. Un aplauso para ellos. Los bendecimos. Van a ir a las aguas a bautizarse en ahorita el 8. Gloria a Dios por lo que Dios. Aleluya. Dale aplauso al Señor. Celebramos la victoria de Cristo. Pero mi amado hermano, el Señor es paciente. Le hago la misma pregunta que le hice a la iglesia esta mañana. Si el Señor viniera hoy, ¿cuánto nos vamos con Él? ¿Poquitos? Y los otros, no, pastor, yo me quedo para el campamento. ¿Cuántos se irían con el Señor si el Señor viene hoy? Está bien, gloria a Dios por nosotros. Le hago esta misma pregunta: si hoy el Señor nos rapta, si viene y se cumple el sueño que yo tuve, si se cumple el sueño, o no tanto el sueño, sino la palabra de Dios que está aquí hablándonos hoy, si se cumple lo que vio el profeta Daniel antes de que Cristo viniera, y si hoy se cumpliera esa palabra del rapto de la iglesia, nos vamos, gloria a Dios. Pero le hago una pregunta: ¿cuántos de sus familiares se quedarían? ¿Cierto? Cierto que habrían muchos familiares, pero dice la palabra que el Señor es paciente. Todavía tiene paciencia, esperando que los que no se han convertido se conviertan, y esperando que los que ya estamos en el camino no volvamos atrás. ¿Ustedes se acuerdan que el Señor le ordenó a Noé que construyera un arca? ¿Y qué hizo Noé? Durante 120 años aproximado construyó el arca en medio de un lugar donde no llovía. La gente se burlaba de Noé, pero dice la palabra que cuando Noé terminó el arca, dice que las cataratas de los cielos se abrieron y empezó a llover cual nunca había pasado. Y se llenó la tierra de agua. Pero ¿cuántos se subieron al barco? De la familia, de la gente, de los seres humanos, ¿cuántos? 8. ¿Quiénes? Noé, la esposa, los hijos y las nueras, que sí eran, porque uno dice la nuera, pero no, sí eran las nueras. En total, ¿cuántos? 8. No me le quites, 8. De miles y millones que habían en ese tiempo. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que la maldad subió delante de la presencia de Dios y dijo: Dios, me arrepiento de haber creado al hombre, me arrepiento. Y cuando Dios quiere acabar con todo, al hombre por causa de su pecado, se dio cuenta que en medio de tanta maldad había un hombre justo, había un hombre que temía a Dios, y ese hombre se llamó Noé. Cuando vaya al cielo, hermano, pégale un abrazo a Noé. Dígale: Noé, gracias por su fidelidad. Y Dios le comisionó a Noé construir el barco para que la humanidad siguiera y las especies de animales se pudieran subsistir. Pero algo pasó. Dice la palabra que cuando empieza a llover, entonces el mismo espíritu cerró la puerta del barco. El mismo espíritu. Aunque Noé hubiera querido entrar a la tía, a la abuelita, alguno, ya no se podía. ¿Por qué? El mismo espíritu cerró, y lo que Dios abre
Nadie lo cierra, y lo que Él cierra, nadie lo abre. Entonces, bueno, se salvan estos 8 y de ahí para adelante vuelve de nuevo la procreación de la humanidad a través de Noé, la familia. Pero aquí hay algo, en este momento, para la salvación de la familia de Noé fue el arca, a través de que Dios le dio la orden. Pero para nosotros, ¿cuál es nuestra arca ahorita? ¿Cuál es nuestra arca? El Señor Jesús es la puerta al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que muchos se han subido al barco, han abrazado la fe, han abrazado a Jesús. Muchos se han subido ahí y han caminado años. Pero hay gente que cuando está caminando en el barco, en la presencia de Dios, hay gente que toma decisión de bajarse. Hay gente que se ha bajado y vuelven atrás. Vuelven al vómito, vuelven al mundo y sus deseos, y se bajan de la gracia, se bajan de la salvación. Tremendo eso. ¿Usted ha conocido a alguno por ahí? Gente que se subió a la salvación, obtuvo la gracia, pero se cansó y ahora se han bajado. Y algunos están totalmente embolatados y perdidos. Gloria a Dios por usted que permanece ahí en el barco, diciendo: Señor bendito, gracias por la salvación que tú me has dado. Y seguimos orando. El Señor, esta palabra apúntela en su corazón. El Señor no retarda su promesa. Número 1, el Señor no va a retardar su promesa. Lo que se escribió en la palabra de Dios va a ocurrir. Pedro está hablando del rapto de la iglesia. Pedro está hablando que el día del Señor va a llegar, y el Señor no retarda su promesa. Dice aquí la palabra: según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué bueno esta palabra, mi amado hermano. Sí anhelamos la venida del Señor, anhelamos el rapto de la iglesia, pero mientras Dios es paciente, nos da la oportunidad de seguir orando. Cuánto me gozo de ver este muchacho ahí parado sirviendo. Y todo gracias a alguien que un día creyó en la misericordia y la gracia de Dios y disfrutó de la paciencia de Dios. Disfrutó de la paciencia de Dios. Amén. Y muchos de nosotros estamos aquí. Primero, porque el Señor no retarda su promesa. Y segundo, porque alguien oró por nosotros. Tercero, porque Él es paciente. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Usted ya se arrepintió? Si no lo ha hecho hoy es el día. Hoy es el día. Acuérdese del evangelista que le dijo a la gente: les doy 8 días para que lo piensen del llamado, si reciben a Jesús. 8 días. Y resulta que a los 8 días, en esa semana, hermano, hubo un incendio en esa ciudad. Y se quemó, mi amado hermano, ahí en Estados Unidos, un poco de gente que ese día había estado en el culto. Y el evangelista les dijo: les doy 8 días. No es hoy donde nosotros podemos acercarnos al Señor y decirle: Señor, perdona mis pecados. Señor, límpiame de toda maldad, porque yo necesito estar preparados. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí incluye su tía, el abuelito, el nieto, bueno, toda la gente. Y mientras usted tenga oportunidad de hablarles, ¿qué toca hacer? Hablarles del amor de Dios. Amén. Los días de nosotros son muy diferentes a los días del Señor. Aquí estamos diciendo: Señor, vamos ya cerca de 2000 años y el Señor no ha venido. Pero recuerde que en el Señor un día, ¿qué dice la palabra? El Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y el anhelo del corazón del Señor es que ninguno perezca, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y aquí coloqué algo que si el Señor hubiera llegado en el año 2000, ¿se acuerda que hubo bastante temor del cambio de siglo? Sí, que iba a haber descontrol de la tecnología y una cosa loca, y todo el mundo como asustado para ese cambio. También podía existir la posibilidad de que el Señor viniera. Por ahí alguien habló que en el 2012, otra generación habló que en el 2014 el Señor venía. Por ahí un teólogo muy reconocido a nivel mundial dijo que en el 2028 el Señor venía. Luego le tocó decir: perdónenme porque yo dije algo que no tenía que haber dicho. Sí, el Señor dice que el día ni la hora nadie
nadie lo sabe. Pero si el Señor hubiera llegado en el año 2000, pues yo hubiera sido uno de los que se hubieran quedado, porque estaba agarrado del cacho del diablo. Estaba más perdido que el mismo coco. Estaba, mejor dicho, embolatado en el lago del deseo, de la maldad y el pecado. Estaba loco. Estaba por allá encantinado. Estaba ebrio. Estaba, mejor dicho, patas arriba todo. Pero bendito el Señor. En el año 2012 el Señor me sacudió la tierra, y a través del sacudón de la tierra, que les conté un día, algún día para los nuevos les conté ese testimonio, les contaremos el testimonio de cómo el Señor me sacudió la tierra para que yo, como el hijo pródigo, volviera y dijera: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor, perdona mis pecados. Y empecé el 2003, y desde el 2003 hasta hoy estoy glorificando el nombre de Dios. Él fue paciente conmigo. Él fue paciente conmigo. Amén. Y seguirá siendo paciente con su familia y también con usted. El que ya camina en el camino del Señor, no se baje de la gracia, no se baje de la presencia de Dios. Estése firme. ¿Qué tal si miramos lo que el Señor habló en Mateo capítulo 24? ¿Qué señales habrían del fin? Las señales. Y una de ellas la dejó nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, hablándole a los discípulos y a todo el que le escuchaba. Mateo capítulo 24, 36. Dice la palabra: pero el día y la hora nadie sabe. Hablando del regreso del Hijo del Hombre. El mismo Señor Jesús está diciendo: venga, les digo una cosa, muchachos, el día ni la hora. Por eso, si alguien le dice: el Señor me reveló la fecha, no crea. Y si un ángel viene y le con alas resplandecientes y le dice: te doy el día y la hora que el Señor viene. No, que la palabra, el Señor lo dijo, que el día ni la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo. ¿Quién lo sabe? Solo mi Padre. Más, escúchenme acá, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué? Comiendo. ¿Qué más? Bebiendo, casándose. ¿Están ahí conmigo? Se me fueron. Ayuden, por favor. Estaban en el 38. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermano, estamos viendo corrupción, estamos viendo muerte, estamos viendo destrucción. Anoche, mi amado hermano, me trasnochó los vecinos acá, que se embriagan de vez en cuando, cada día por medio acá, y dando vueltas y vueltas en la cama como a las 2 de la mañana, y gritaban ellos y cantaban contentos su música y celebraban, cuando de un momento a otro se alborota una y le agarró la mechoneada a la otra, y empezaron a celebrar a las 2 de la mañana mechón. Y te mato y ahora y hágale. ¿Alguien estuvo ahí anoche? ¿No? ¿Alguno? No. Ay, no, sí, porque pues, ay, pastor, sí, yo estaba ahí. De pronto lo explique mejor que yo. De pronto lo aclare mejor que yo. Pero hermano, una cosa loca que te doy, que te acabo y que te destruyo. Cuando antes estaban cantando y celebrando que si no me queréis le corto la cara. El mundo y sus deseos está loco, hermano. El mundo y sus deseos. Estamos viendo la muerte por todos lados. Estamos viendo la extorsión. Estamos viendo cosas locas en este tiempo. Como señales, el Señor está diciendo: como en los días de Noé, será mi venida. Tengan los ojos abiertos, miren al cielo de vez en cuando y dense cuenta que yo voy a regresar pronto. No nos entretengamos en cosas, no nos entretengamos, miremos al cielo. Versículo 40 de Mateo 24. Entonces estarán dos en el campo. Mira el que está a su lado, dígale: ¿será usted o seré yo? El uno será tomado y el otro será dejado. No, aquí no, eso es en el campo, ¿no? En el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Y cuál es la recomendación del Señor? Velad. Velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Velad pues, porque el día ni la hora nadie lo sabemos. Pastor, pero ya van cerca de 2000 años. Pedro dijo eso y no ha pasado nada. ¿En dónde está el advenimiento? ¿En dónde está?
El Señor nos está diciendo: yo estoy a la puerta, porque el mundo se ha corrompido. Yo estoy a la puerta y estoy listo para ir. Gloria a Dios por los que ya partieron. Gloria a Dios por los que ya nos adelantaron. Muchos se han adelantado. Gloria a Dios por ellos que ya están allá. Pero nosotros seguimos ahí. Entonces, en cuanto a Pedro, si el Señor dijo: velen, oren, porque no sabéis a qué hora sabe de venir vuestro Señor. También se habló de las vírgenes. ¿Cuántas vírgenes se hablaron? 10 vírgenes. ¿Cuántas estaban listas? 5. Las otras 5 estaban, pero iban a la iglesia, porque dice que estaban todas juntas. Aquella que viene, diezma, ofrenda, pero todavía no se ha arrepentido. Todavía no tiene seguridad. Anoche mi esposa le hablaba a los jóvenes y les decía: les estoy previniendo para diciembre. Y en estos tiempos también uno previene la iglesia, porque hay unos pastores por ahí. De pronto en febrero vengo. De pronto en febrero, porque usted sabe que en diciembre pues las familias, y qué pena decirle que no a esa águila que llora, y uno se pierde. Tenga cuidado. No solamente advertimos por diciembre, sino por siempre. No solamente por diciembre, sino por siempre. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente ante estos anuncios? Ahí Pedro nos da la respuesta, versículo 11. Apúntelo ahí. El Señor dijo: velen, porque no saben a qué horas el Señor ha de venir. ¿A qué horas el Señor ha de venir? ¿A qué horas el Señor ha de venir? Entonces, miremos el 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, hablando de las cosas naturales que tenemos, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El versículo 12: esperando apresurados para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Esperando apresurados, ¿qué? La venida del Señor. Están listos, estén apresurados. Aquí se me viene algo que, bueno, muchos estamos apresurados para el 21, el día de la celebración de cierre de año, porque pues se celebra y hacemos un desayuno para todos, y un marrano se comparte, y bueno, algunos de pronto van un poquitico más allá para el Mundial del 2026, listos con la camiseta y preparados para ese tiempo. Y bueno, si Dios nos permite, bueno, de pronto mirará uno un partido, pero no es lo esencial. No es lo esencial que dice la palabra de Dios aquí. Estén preparados para la venida del día de Dios. Estén preparados para ese momento. Entonces aquí hay algo que Pedro nos dice: andar en rectitud. Cuando se le habla en rectitud, ¿qué se le viene a la mente? Rectitud, ¿qué se le viene a la mente? Allí en casa escriban: integridad, dice Vicky. Integridad. ¿Steven iba a decir algo? ¿No? Honestidad. ¿Quién dijo? Barbarita. Vea, Barbarita, teóloga. Tremenda esa Barbarita. ¿Qué más? Rectitud. Integridad ya. No lo escuché. Justicia, libertad, perseverancia. Vamos a ver si coinciden con las que yo tengo. Andad en rectitud. La rectitud es un principio fundamental dentro de la Biblia, que se refiere a vivir de acuerdo a los mandamientos y enseñanzas establecidas por Dios. Es un llamado a actuar de manera justa, lo que dice mi hermano, justa, íntegra, honesta en todos los aspectos de nuestra vida. Es lo que está diciendo Pedro. Mientras el rapto de la iglesia llega, mientras Dios levanta, ustedes van a vivir justos, ustedes van a vivir íntegros, ustedes van a vivir en santidad. ¿Qué es santidad? Sin santidad nadie va a ver a Dios, pero la santidad tiene que estar, conlleva a separados. A separados. Dios hace una separación, o nosotros tenemos esa separación de todo tipo de pecado. La santidad tiene que ver con eso. Proverbios capítulo 27, en cuanto a andar en rectitud, dice: camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Tremendo eso. Camina en integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Está viendo cómo el niño está viendo cómo su padre está caminando la vida. ¿Dónde está Cristian? Yo vi a Cristian por ahí. Ya viene.
mientras Cristian estaba ahí con los tarritos alocado haciéndole, los niños estaban ahí sentaditos mirándolo así. Ese es papá. Ese es papá. Los hijos. Ustedes tuvieron taller de padres la semana pasada, ¿no, mi hermano Danilo? Y ahí hablaban de que los hijos, ellos copian mucho lo que nosotros, ellos copian lo que nosotros somos. Ellos son muy especialistas en ver. Imitan, ¿no? Camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Gloria a Dios que aquí hay gente que camina en integridad. Somos justos, caminamos y nuestros hijos pueden dar testimonio de que somos honrados. No le quitamos a nadie nada. ¿Dicen amén? Si a usted le devuelven de uno de 100 y usted dio de uno de 50, usted dice: Cristo vive, gloria a Dios, me bendijo con 50. Oh, Juan Diego le da risa. O usted le dice: señora, señor, mire, yo le pagué con uno de 50, me está volviendo con uno de 100. Estos 50 le pertenecen a usted. Eso es tan bonito porque la gente dice gracias. Una mujer un día aquí en el mercado me dijo: ojalá todos fueran así. Ojalá todos fueran así, honestos, íntegros, sinceros. Ojalá todos fueran así. Que Dios pueda mirar del cielo a la tierra y mirar a la iglesia y decir: mis hijos son así, íntegros, justos, honestos. Son los que se levantan cuando llega una mujer embarazada en el Transmilenio y le dan la silla. Gloria a Dios por esos hijos. Gloria a Dios. Amén. No se hace el dormido. Gloria a Dios. Amén. Aquí hay algo más que nos habla Pedro. Dice estar alerta por el encuentro con Jesús. Pero nosotros, dice el 13, versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales mora la justicia de Dios. Qué bonito que el Señor mismo va a gobernar. Es el único rey absoluto, supremo, que domina, que va a establecer la paz total. Ahí en ese reinado no hay corrupción. En ese reinado es, hermano, una cosa impresionante. Dice que nosotros reinaremos con él. Nosotros reinaremos con él. Versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, de procurar con diligencia ser hallados por él como sin mancha, irreprensibles y que nos encuentre cuando él venga, nos encuentre haciendo su voluntad. Yo no sé si cuando él venga usted se haya mechoneado como anoche pasó y se haya agarrado por ahí con el esposo, la esposa, el hijo con el padre y hayan contendido y se agarraron. La palabra dice: airados, no se ponga el sol sobre. Hermanos, sí nos está autorizado enojarnos en algún momento, pero también la palabra nos habla de ponernos a cuentas. Porque qué tal una agarrada de un hijo de Dios, el Señor viene y se llevó la iglesia y pues Señor, ¿y por qué me dejó? Pues por agarrón, por peleonero, por mechonero, por no saber perdonar, por no saber. Eso sería duro. Pero Señor, yo fui a la iglesia, yo estuve todo el tiempo, yo diezmaba, yo ofrendaba, pero anoche se acostó y no perdonó. Usted se acostó bravo, usted no perdonó. Ay, Señor bendito. Bendito el Señor que la palabra nos enseña, es viva y eficaz, y nos dice: no se acuesten sin antes. Es duro, a veces nos cuesta, nosotros los hombres nos cuesta, porque uno quiere que ella sea la que venga y le diga: mi amor, perdóneme. Uno quiere que ella sea, pero a veces nos toca a nosotros ir a decirle: mi amor, perdóneme. Tú sabes que yo soy noble, pero me iré. Ciertas mujeres que a ustedes les gusta que nosotros vayamos y pedamos perdón, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo su voluntad. Dice la palabra que el que robaba ya no. ¿Y qué tal le dé por ahí por volver atrás en esos momentos y se coja algo por ahí y el Señor vino y lo encontró en mal estacionado? O lo encuentre por ahí con un águila en la calle, perdido en el alcohol como estaban los de anoche, y el Señor vino y: ay, Señor, ¿por qué me dejó? Por borracho. Y la palabra dice que los borrachos no. Pero ¿qué de los mentirosos?
Esa es más sencilla, los mentirosos. Y dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Tremendo eso. Uy, Señor amado. Entonces, ¿qué hacemos? Porque es difícil vivir en santidad. ¿Qué hacemos? Ir al Señor cada día, morir a nuestra vieja naturaleza, morir a todo tipo de pecado y decirle: Señor, ayúdame a vencer hoy. Hoy ayúdame a vencer hoy, porque yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Yo quiero estar allí en las bodas del Cordero. Yo quiero estar allí. Leímos ya el 14, el 15. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Tan bonito el Señor, ¿no? La paciencia de Él es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, también escribió. Ya David se paró. Cuando David se para, quiere decir que ya viene alabanza. Cuando yo los veo que se paran de una vez, bueno, rápido, que ya el pastor va larguito. Bien. La anticipación del regreso de Cristo, escuchen esto, y el juicio venidero deben de inspirar al pueblo escogido por Dios para vivir de acuerdo a una vida consagrada que refleje el carácter y los valores de Dios. Escúcheme acá, no es tanto para andar temeroso: ay, Señor, ¿yo qué hago? Ay, no, es para andar en rectitud y reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Amén. No se trata solo de evitar el pecado, sino de encarnar activamente las virtudes y prioridades del reino de Dios. ¿Qué dice la palabra en Mateo? Buscad primeramente el reino de Dios y lo demás va a venir por añadidura. Entonces aquí no se trata solo de evitar el pecado, sino de encarnar activamente las virtudes y prioridades del reino de Dios. Amén. Y Dios advierte, nos está advirtiendo a través de la palabra que se escribió hace cientos de años. Aquí hay algo. En las noticias han dado mucha prioridad, no sé si en todos los noticieros, pero han dado mucha prioridad a lo que pasó hace 40 años en Armero, año 1985, y también el Palacio de Justicia, ¿no? ¿Sí? Y tanto el uno como el otro, los del Palacio de Justicia sabían que a cualquier momento algo iba a pasar. ¿Sí? Y así no supieran, tenían que estar preparados. ¿Qué tendrían que hacer ellos? Reforzar la seguridad, extremar la seguridad para evitar esto. Bueno, no sucedió. Pero escúchenme acá, en cuanto a Armero, el profesor de la Universidad Nacional, un hombre llamado Gonzalo Duque, confirmó lo siguiente: que 15 días antes de la tragedia de Armero, Ingeominas tenía un mapa de riesgo sobre la erupción del volcán del Nevado del Ruiz. 15 días antes, ya los geólogos sabían de que ese volcán a cualquier momento iba a explotar. Aquí narra algo más, pero no fue publicado a tiempo. Ese hombre, Duque, comentó que Colombia no tenía una institucionalidad fuerte para atender ese tipo de emergencias, y así quedó establecido. Pero había una advertencia: ese volcán, Nevado del Ruiz, a cualquier momento va a explotar. La gente que estaba ahí en Armero tenía conocimiento de que estaban bajo riesgo, bajo peligro. Y ese volcán en la plena noche estalló. 2 de la mañana empezó a caer ceniza, a caer lodo sobre las casas, sobre las familias, y cientos y miles de personas quedaron allí. Muchos murieron en el Palacio de Justicia, muchos murieron en Armero. Fueron muy pocos los que se salvaron, pero estaban advertidos. Estaban advertidos. Pedro se tomó la tarea junto con Pablo de decir: el Señor viene. El Señor, hay una advertencia de hace de muchos años. Aquí usted y yo podemos decir: Señor, pero eso tarda. Yo todavía puedo echar una canita al aire. Pero quiero decirle que mientras se echa la canita al aire, se puede quedar por ahí encanado. Se puede quedar haciendo, perdiéndose de lo que Dios nos está llevando. Y aquí concluyo con lo siguiente. Antes, más bien, dice la palabra en el 17, los que iban conmigo: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardados, no sea que arrasados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El que se firme, mire que no caiga. Antes bien, crecer en la gracia. Antes más bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
A Él sea la honra y la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. 3 puntos para terminar. Número 1, a raíz de la exposición de estos anuncios de juicio que habla Pedro, Pedro nos aconseja nuevamente que tomemos la vida cristiana con mucha seriedad. ¿Está escuchando? La palabra nos está advirtiendo hoy, a través de Pedro, a través de Pablo, a través del Espíritu Santo, que tomemos la vida cristiana con mucha responsabilidad, mucha seriedad. Esto es serio. Esto es serio. Sí, el Señor prometió ayudarnos. El Señor prometió caminar con nosotros. El Señor prometió bendecirnos. El Señor prometió que nos bendecirían con abundancia en todas las cosas. Pero fuera de eso también hay un lugar esperando por nosotros, en la eternidad que Dios ha preparado. Y no se puede jugar. No se puede jugar con la salvación. No se puede jugar con lo que el Señor está hablando a través de su palabra. Hay que tomarlo en serio. O usted se afirma, o yo me afirmo en el Señor, o el mundo y sus deseos nos arrastrarán y se perderá la vida que Dios compró con precio de sangre. Número 2, debemos estar redimiendo el tiempo y aprovechando cada oportunidad para progresar en la vida cristiana. Debemos de estar siempre anhelando encuentros, anhelando vigilias, anhelando donde crecer, escuelas de crecimiento. De hoy en 15 días estaremos llevando los grados de los que se estudiaron en las escuelas. Hay gente que está en el instituto bíblico. Hay personas que quieren avanzar más, quieren conocer más del Señor. Hoy, con el solo hecho que usted haya venido, el Espíritu le está advirtiendo y le está hablando de que debe crecer más en la doctrina, crecer más en la palabra. Y por último, el resultado final del día del Señor será la altivez de los hombres. La altivez de los hombres será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo el Rey de Gloria, Jesús, será exaltado por siempre. Junto con su pueblo que le amó, con la iglesia, estará celebrando la eternidad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. El día del Señor viene. Hoy, hermano, hoy acérquese un día más, un momento más. Vuelve al camino. Un día más vuelve a la santidad. Un día más vuelve a mirar al cielo. Vuelve a mirar que el día del Señor viene como ladrón en la noche. Y no sabemos el momento en que ha de venir. No sabemos el momento en que ha de venir. Está en Jesús. Oh, te adoramos, Señor. Bendecimos tu gloria. De nadie más dependeré. Solo en tu nombre. Declárelo en esta mañana. Es la firmeza en el Rey de Gloria.